Dicen que en la vida nada sucede por casualidad, todo tiene un motivo. Y el Baltimore y Melvin Mora, un amigo que he conocido en Aruba, ha llegado a Aruba, que tuvo un interés en la isla desde el primer día que estuvo allá, regresó y me estaba comentando por el mismo, digamos, historia de él, de cómo él entró al béisbol y el éxito que tuvo, habló para formar este proyecto en Aruba y para nosotros es como una casualidad, pero una casualidad que era preparada con el Baltimore Orioles, donde tuvimos a diferentes arubianos que estuvieron y que jugaron, es más, con Melvin. Melvin se estaba acordando de cómo cuando él jugaba ahí en tercera base o en el shortstop y tenía a Seti Ponzón en el montículo, cómo se hacían bromas uno al otro. Conoce a Eugene Kinsale, conoció a Radamés, a Dayhoff, que también pasó por acá por el Baltimore. Kelvin Maduro, que sigue trabajando con el Baltimore hasta el día de hoy, y apenas unos días atrás otro arubeño fue firmado por esta organización del Baltimore. O sea, el plan hoy de Melvin de invertir en Aruba, de poner un academy en Aruba, donde se pueda atraer a todos los niños de la región, no solamente Latinoamérica, Venezuela, de todas las partes, pero también del Caribe, incluso Panamá, que se está hablando, me parece fantástico. Lo hemos comentado, lo he comentado con el ministro, colega mío de deportes, que está muy entusiasmado, el gobierno de Aruba está muy entusiasmado con esta idea. Y hoy, en esta visita que estamos acompañando a un súper buen amigo mío, Melvin, hemos hablado de los planes contundentes y me sorprendió porque hasta la prensa americana y latinoamericana se lo comentó hoy. Y es más, a través de él, quiero agradecer también a la organización del Baltimore, que dentro de poco van a tener un proyecto muy bonito de debates, de equipos, lo que es necesario para jugar el béisbol, para fomentar eso en los niños que no tienen la posibilidad en Aruba para practicar béisbol. O sea, conjuntamente Melvin con la organización de Baltimore, ya cuadramos que en el mes de octubre vamos a tener este proyecto piloto, donde se va a mandar estos equipos hacia Aruba para todos los barrios, para todos los niños en Aruba, y conjuntamente ya me presentó Melvin las ideas conceptuarios que hay para el Academy que quiere formar en Aruba, que es una inversión cuantiosa que se va a hacer. No hay nada que no encuentres en Aruba. En la isla feliz tenemos de todo. Si quieres venir con la familia, hay entretenimiento para toda la familia, para los nenes, para todos. Si quieres venir con la esposa para pasar un tiempo, digamos un honeymoon o un segundo, tercer, cuarto honeymoon en la isla, también tenemos para ofrecer. La isla es muy diversificada, muy seguro. Es una isla que para los Estados Unidos ya llevamos por muchos años, que viene siendo los Estados Unidos el mercado número uno de la isla, por casi el 60% de los que visitan a Aruba. Y en verdad, con el último vuelo que tuvimos o que tenemos ahorita del Baltimore, que aumentaron frecuencia también para Aruba, que es un vuelo de 4 horas y media más o menos directo, Baltimore, y llegas y en 20 minutos estás en la playa ya en Aruba. Es fantástico, o sea, que visiten, los estamos esperando allá de Baltimore hacia Aruba, vuelos hay, la gente te está esperando en la isla.